Abran su Biblia, por favor, a la epístola de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, que es en donde vamos a seguir nuestro estudio versículo a versículo por la palabra de Dios en esta mañana. Gálatas capítulo 1. Si ya lo encontraron, digan amén. Muy bien, entonces como necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en la enseñanza de su palabra, ¿qué les parece si todos juntos pedimos que ese Espíritu sea el que nos llene a todos y nos abra los ojos, el entendimiento para recibir lo que vamos a escuchar hoy? Amén. Oremos, Padre Celestial, hemos llegado al punto de nuestro servicio en el cual tu palabra es abierta y la cual vamos a leer, escudriñar, estudiar, y sabemos que como siempre tú tienes cosas que revelarnos a nosotros acerca de quién tú eres, acerca de lo que has hecho y estás haciendo en nuestras vidas y acerca de quiénes somos nosotros, Padre Santo. Así es que ayúdanos a ver con claridad lo que tienes para nosotros. Haz que tu siervo mengue, tu Espíritu sea quien nos enseñe a todos para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice una vez más. Muy bien, estamos en el capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Gálatas, y para ponernos un poco al tanto de lo que ha estado pasando, quiero darles un pequeño repaso. Como ya hemos estudiado, Pablo había sido enviado por el Señor Jesucristo y por Dios el Padre a predicar el Evangelio. Sí, había establecido él una serie de iglesias en el área de Galacia, a las cuales ahora les está escribiendo esta carta, porque al parecer ellos se estaban alejando del que, como mismo Pablo dice, del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les está advirtiendo de que él se ha dado cuenta. Alguien le dijo a Pablo que las iglesias de Galacia estaban apartándose o dejando atrás a aquel que los había llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y les dice ahí en el versículo 7, si lo leen ahí en su Biblia, en Gálatas 1, versículo 7, les dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces Pablo está diciéndoles aquí, miren, no hay otro evangelio, hay solo un evangelio de Cristo. Y lo hemos estado viendo muy seguido y muy claramente. El evangelio es que Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ascendió al cielo. Y que por lo que Él hizo en la cruz, nosotros ahora, las buenas nuevas del Evangelio nos dicen que ahora nosotros por fe en Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna y estar seguros de que un día vamos a estar en el cielo con Él. Y todos aquellos que están listos dicen, amén. Muy bien, vámonos Señor, hoy mero. Pablo estaba 100% seguro. 100% seguro, es algo que nosotros también debemos de buscar estar siempre en cuanto al evangelio. Pero Pablo estaba 100% seguro de que el evangelio que él predicaba era el único y verdadero evangelio. Él estaba completamente seguro, no tenía ninguna duda. Y vamos a ver que a pesar de que Pablo no caminó con Jesucristo mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra antes de morir y resucitar, aunque Pablo no recibió ninguna instrucción de repente de los 11 que quedaron después de que Jesucristo ascendió al cielo, él estaba completamente seguro de que el evangelio que estaba predicando era el único y verdadero evangelio. Y en los siguientes versículos que vamos a ver aquí hoy, nos explica la razón por la que está convencido de ello. Ahora nosotros, como cristianos y como aquellos que hemos creído por el mensaje de los apóstoles, debemos de también estar 100% seguros de que cuando predicamos el evangelio estamos predicando el único y verdadero evangelio de Jesucristo. Porque como vimos la semana pasada, hay diferentes evangelios que se están predicando allá afuera. Hay diferentes evangelios que iglesias pseudo cristianas predican que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio de Jesucristo. Y porque es un evangelio, vamos a llamarlo light, diluido, ¿sí? Hay muchísima gente que lo acepta y lo recibe y cree que por seguir ese evangelio light o diluido va a ser salva y va a llegar un día delante del Señor y el Señor va a abrirle las puertas del cielo porque creyeron en ese evangelio. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente, el Señor Jesucristo nos dice muy claramente que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, porque va a haber muchos engañados.
Entonces las iglesias de Galacia habían llegado personas que se les llama judaizantes, que querían hacerles creer a los gálatas, a los de esas iglesias, que tenían que practicar ciertas costumbres judías, aparte de tener fe en el Señor Jesucristo para poder ser salvos. Y eso es contra lo que Pablo está escribiendo aquí. Pero él está completamente seguro de nuevo de que el evangelio que él les estaba predicando y que él predicaba, él era el único y verdadero evangelio de Jesucristo, y nos va a explicar por qué. Noten ahí en el versículo 11 de Gálatas capítulo 1. Pablo les dice lo siguiente a los Gálatas: pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Entonces noten primero lo que les está diciendo aquí Pablo a los Gálatas. Les está diciendo: hermanos, quiero que sepan algo. El evangelio que yo estoy predicando, el evangelio que yo anuncio, no es algo que yo haya recibido de algún hombre. No es según criterios humanos. Sí, más adelante nos va a decir que él no fue a hablar con ninguno de los principales en Jerusalén ni nada. Dice: el evangelio que yo predico, ¿sí? no es de algún hombre, no me lo enseñó algún hombre, no me lo comunicó algún hombre, sino que Jesús mismo me lo reveló. Jesús mismo me lo reveló. Y nos vamos a ver que Jesús se le apareció a Pablo en más de una ocasión, una de la cual se habla muy claramente en el libro de los Hechos. Pero otra, cuando él, después de ser convertido al Señor Jesucristo, se escapa de Damasco y se va a Arabia, en donde parece ser que ahí es en donde recibe las enseñanzas del evangelio directamente del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo comienza básicamente en los versículos que siguen a darles su testimonio. Básicamente lo que Pablo va a hacer es darles su testimonio. Les relata la forma en la que se convirtió a Cristo por medio de una revelación divina. Y lo que quiere decir eso, lo que quiere decir que el evangelio que Pablo predicaba fue una revelación divina. Fue una revelación, y cuando hablamos de divino, cuando algo es divino, quiere decir que es celestial. ¿Sí? Y lo he dicho muchas veces antes, pero lo vuelvo a decir porque es importante para mí que lo sepan, que el único ser divino, la única cosa divina que hay en el universo es Dios. ¿Sí? No hay vestidos divinos, ¿verdad? Porque muchas veces tienen la idea de ese vestido está divino, ¿verdad? Tus zapatos están divinos. Estamos llamando divinidad a cosas materiales, a cosas que no tienen ninguna consecuencia, a cosas que muy bien pueden ser bonitas, atractivas, etcétera, pero no divinas, porque el único divino es Dios. Y porque Jesús es Dios, Él es el único divino. Entonces Pablo recibió el evangelio que estaba predicando, lo recibió por revelación divina, o sea, por revelación de Dios. Y Pablo era un testigo independiente del evangelio. Cuando hablamos de independiente, quiere decir que era separado de los otros 11 porque nunca fue parte del grupo, ¿sí? Fue separado de los otros 11. Entonces era un testigo independiente del evangelio. Y aunque no había recibido instrucciones directamente de los apóstoles, sino solo del Espíritu Santo, sus enseñanzas concordaban con todo lo que ellos enseñaban. Okay, entonces, aunque él no fue con Pedro, con Juan, con todos los apóstoles a preguntarles: oigan, me convertí a Cristo y ahora, ¿qué hago? No fue así. Toda la revelación, todo lo que Pablo predicaba lo había recibido directamente de Cristo y estaba 100% seguro de ello. Y nada de lo que Pablo enseñó nunca contradice nada que Cristo haya enseñado, y nunca contradice nada que los apóstoles hayan enseñado. Y de hecho Pedro cita escritos de Pablo y les dice a las personas a las que les escribe que Pablo ha escrito algunas cosas, algunas de ellas son difíciles de entender, pero de todas maneras son la palabra de Dios. Entonces tenemos un testimonio bastante claro en las Escrituras de que Pablo, aunque no anduvo en el grupo de los 12, ni en el grupo de los 11, lo que enseñaba, lo enseñaba porque lo había recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pruebas puede presentar? Pónganse a pensar, ¿qué pruebas podría Pablo presentar para que se le creyera que lo que estaba enseñando era una revelación de parte del Señor Jesucristo?
No había como que, no se podía tomar un selfie con Jesucristo cuando se le apareció para enseñarlo, ¿verdad? ¿Qué prueba tenía entonces Pablo? Pónganse a pensar en eso. Era lo que estaba diciendo Pablo era revolucionario en realidad. Les estaba diciendo, yo lo que les he enseñado no lo aprendí de ningún hombre, lo aprendí de Jesucristo. Entonces cualquiera hubiera dicho, show me, compruébamelo, ¿verdad? Hay mucha gente que, escucho a muchos predicadores, el Señor puso en mi corazón esto, ¿verdad? Y yo diría, show me, muéstrame. Porque es muy fácil decir el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? El Señor puso en mi corazón hacer esto, decir aquello, lo otro. Pero la prueba, en inglés hay un dicho que dice, the proof's in the pudding. La prueba está en el hecho, en lo que se dice, en lo que se hace. Y los mejores indicados para saber si lo que se está diciendo viene del Señor o no, ¿sabe quiénes somos? No los pastores y la congregación. Porque se supone que tanto el pastor como la congregación están llenos del mismo Espíritu Santo que revela a cada uno de nosotros lo que se está diciendo como verdadero o falso. Y se pueden tener dudas, no tiene nada de malo tener dudas, pero se tiene que buscar aclarar esas dudas, ¿sí? Entonces, eso de que el Señor puso en mi corazón, show me. Pablo está diciendo, yo no lo recibí de esto que les enseño, yo no lo recibí de criterios humanos ni de ninguna persona, lo recibí directamente de Jesucristo. Y cualquiera podría decir, show me. Y Pablo va a presentar la razón por la que él está seguro de que fue el Señor que se los reveló. ¿Saben a través de qué? A través de su testimonio. A través de su testimonio, por la que la mejor prueba de que el Evangelio es poderoso para salvar, la mejor prueba de que el Evangelio es la palabra de Dios y que el Evangelio es lo que Dios usa para alcanzar a los hombres, para salvarlos de su vida pecaminosa, ¿sí? La mejor prueba son las vidas transformadas de todos y cada uno de aquellos que han recibido a Cristo en realidad, con esa fe salvífica que nos lleva a tener la seguridad en nuestro corazón de que un día vamos a estar en el cielo con Él, porque esa es la razón por la salvación. La razón para la salvación es llevarnos al cielo con Él y recuperar el paraíso que Adán y Eva perdieron. Y por eso Jesucristo tuvo que venir, porque ninguno de nosotros hubiera podido recobrar ese paraíso si no hubiera sido por medio de la sangre de Cristo. Porque sin la sangre no hay remisión de pecados. Se necesitaba la sangre de un cordero santo, puro, perfecto, para que pagara por nuestros pecados, y el único que pudo o podía haber hecho eso era Dios mismo. Por eso tuvo que venir en forma de ser humano, para que corriera sangre por sus venas y pudiera derramarla en pago por los pecados de la raza humana. Entonces lo que Pablo va a hacer es, ¿saben qué? Les voy a decir por qué yo creo lo que les estoy diciendo, y les voy a decir por qué ustedes pueden estar seguros de que los estoy diciendo, de que lo que les estoy diciendo es verdad. Y era su testimonio. Y mis hermanos, la arma más poderosa que tenemos para presentar el Evangelio no son clases de teología, no son lecturas interminables de comentarios que no tienen nada de malo, al contrario, nos ayudan mucho a comprender nosotros mismos lo que estamos tratando de aprender. Pero el arma más poderosa que tenemos para predicar el Evangelio, ¿saben qué es? Nuestro testimonio. Yo era esto cuando el Señor me llamó. Respondí al llamado y Él me transformó y me convirtió en esto otro. Así de sencillo, así de sencillo. Yo era esto antes de Cristo y soy esto por la gracia de Cristo. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Noten en el versículo 13. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes de Cristo obviamente, en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. Entonces les está diciendo, ustedes saben de dónde salí yo, ustedes han escuchado el testimonio de lo que yo era antes de Cristo, ustedes saben, sí, que yo practicaba el judaísmo, y por el celo que tenía por el judaísmo yo perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. Cuando habla aquí del judaísmo, significa que él vivía el estilo de vida judío, que se basaba en parte en el Antiguo Testamento y parte en tradiciones adicionales de los padres, que se les dice. De los padres son los patriarcas, obviamente, y todos los que siguieron a Moisés y enseñaron la ley de Dios, etcétera, etcétera, y los líderes del pueblo. Entonces, basándose en ese estilo de vida,
Y en esas tradiciones de los padres, Pablo se dio a la tarea de perseguir y asolar a la iglesia de Dios. Esa era su misión. No solamente era su misión, era su pasión. No solamente era su pasión, deseaba, quería, no podía soportar saber que había alguien en algún lugar predicando el nombre de Cristo. Y su pasión, su anhelo era poder agarrarlos a todos esa bola de cristianos, atarlos, llevárselos a Jerusalén para que los metieran a la cárcel por andar blasfemando contra su Dios. Porque Pablo no era alguien, un malhechor, sí, era pecador porque era un hombre común y corriente como todos nosotros, pero no era un malhechor, era un hombre religioso, era un hombre que quería obedecer la ley de Dios, era un hombre que era celoso por hacer lo correcto. ¿Sí? Es más, él era fariseo, como vamos a ver ahorita, y la palabra fariseo tiene mucho parecido a la palabra santo, porque lo que fariseo quiere decir es apartado, lo que santo quiere decir es apartado. Entonces el fariseo es el santo sin Cristo, el santo es el santo en Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo aquí, basándose en el estilo de vida del judaísmo y en las tradiciones de los padres, Pablo se dio a la tarea de perseguir y asolar a la iglesia de Dios. Era de nuevo su pasión, era su misión en la vida. ¿Sí? Cuando los judíos matan a Esteban por predicar el evangelio, ¿se acuerdan de la historia de Esteban, verdad? Vamos a leer ahorita Hechos capítulo 8, los versículos 1 al 3. Hechos 8, 1 al 3. Dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron, muchos de los cristianos se dispersaron por la tierra de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Noten, los cristianos se fueron y los apóstoles ahí se quedaron. Debería haber sido diferente, ¿verdad? Los apóstoles, vámonos a predicar, pero no, la gente fue la que se fue a predicar y ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Sí, ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Versículo 2 dice: y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Pablito estaba tremendo el camarada, ¿verdad? Está bárbaro. Odiaba a Cristo, odiaba el nombre de Cristo, odiaba a la iglesia, odiaba a los cristianos, los aborrecía. Y andaba de casa en casa preguntando si había cristianos, hombres o mujeres, para, como dice ahí, arrastrarlos y llevarlos a la cárcel. Wow. Saben, hay mucha gente religiosa a nuestro alrededor. Y uno de estos días, esa gente religiosa, celosa por su religión, que en nuestros tiempos no es la religión judía, sí, pero hay otras religiones que son muy celosos de su religión y de sus enseñanzas. No nos extrañe que un día esas personas celosas de su religión y de sus enseñanzas lleguen a un lugar como este y traten de identificar a los verdaderos cristianos para sacarlos amarrados y llevárselos a la cárcel para ser juzgados por su fe. Pastor, usted está pasando, está exagerando las cosas. ¿En serio? ¿No están viendo cómo está el mundo ahorita? ¿No están viendo las filosofías y las enseñanzas y los ismos que se están enseñando en escuelas como esta? Por eso la oración de Karina es tan relevante aquí. Nosotros como la luz de Cristo debemos de orar por este lugar, debemos de orar por casa. Yo he entrado a algunos de los salones y he visto lo que tienen ahí algunos de los maestros para que los niños vean. Tuve que tapar un señalamiento ahí porque pensé, si un padre de la iglesia viene y ve esto, me va a colgar. Lo tuve que tapar con una hoja. Lo quité la hoja después porque allá ellos lo que quieran creer, pero nosotros no vamos a exponer a nuestros niños a esas cosas. Sí, pero si ven lo que está pasando en nuestro mundo ahorita, pueden ver que va a llegar el día. Y no sabemos cuándo, pero va a llegar el día en el que, así como Pablo andaba persiguiendo cristianos en aquel tiempo, va a haber gente persiguiendo cristianos en este tiempo. Y padres de familia, les quiero decir algo, y no es fácil. Yo ya, mis hijos ya son adultos, ya tienen la manera, ya decidieron básicamente lo que van a hacer,
y ya están. Pero los que tienen niños, no solamente acá me duele decir esto, no solamente les tienen que enseñar a vivir por Cristo, pero les tienen que enseñar también, si es necesario, morir por Él. Porque van a enfrentar serios retos conforme vayan creciendo. Especialmente si los ponen en escuelas públicas, etcétera, etcétera, van a tener que cuidar mucho de sus corazones, de lo que oyen, de lo que ven. Van a tener que estar preparados y preparadas para contestar las preguntas con las que van a venir a casa. Pero contestarlas de una manera bíblica, que los prepare para las cosas que vienen. Discúlpenme, pero en Hechos capítulo 26, los versículos 9 al 11, Pablo escribiendo aquí, dice, también dando su testimonio en otra ocasión, dice: reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa, y cuando habla de cualquier cosa, está hablando de cualquier cosa, en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10, y eso mismo hice en Jerusalén, con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes, puse en la cárcel a muchos de esos santos, y hasta llegué a aprobar su muerte, lo que quiere decir que ahí se está mencionando Esteban, pero quiere decir que implícitamente está hablando también de otros santos que fueron muertos por los judíos, que él aprobó de la muerte de esos santos. En el versículo 11, noten lo que dice: en las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Ese es Pablo. Ese es Pablo, el Pablo que después, no me quiero adelantar mucho, pero que después va a predicar la gracia de Jesucristo, la misericordia y el amor de Dios. Pero este era Pablo antes de Cristo. Y pudiéramos dejarlo ahí, pero él mismo dice en el versículo 14 de Gálatas 1, noten: en el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces Pablo, todavía siguiendo con su testimonio, todavía hablando de lo que él había sido. El conocimiento de Pablo de la religión judía y el celo de Pablo estaba por encima de muchos de su generación. ¿Sí? Pablo se sabía las escrituras en aquel tiempo del principio a fin, las podía citar, las podía recordar, tenía la enseñanza, como vamos a ver más adelante, de Gamaliel, uno de los mejores maestros entre los judíos. Desde chico, eso fue lo que aprendió, esa fue la leche que tomó. Así es que estaba bien entrenado en seguir y defender el cristianismo y atacar cualquier cosa que en su mente hablara en contra, pusiera en tela de juicio el judaísmo. Entonces el conocimiento de Pablo de la religión judía y el celo de Pablo estaba por encima de muchos de su generación. Mis hermanos, aquí está un reto. ¿Se puede decir eso de nosotros también? Que el conocimiento nuestro de las escrituras, del Dios que decimos adorar y amar y al cual queremos servir, está por encima de muchos de nuestra generación. Y no se trata de competencias, ¿ok? No vamos a hacer una prueba y vamos a ver quién sabe más. Se trata de escudriñar nuestra propia mente y nuestro propio corazón y ver qué tan entregados estamos a buscar conocer al Dios que también nos conoce a nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, para darlo a conocer a los demás. Porque para eso estamos aquí en la tierra, somos conocidos por Dios y nosotros estamos aquí para conocerlo a Él y darlo a conocer a los demás. O que tuviéramos la pasión de Pablo, pero por el lado correcto, ¿no es cierto? Que tuviéramos el celo de Pablo, pero por el lado correcto, un celo de que todos en mi cuadra sepan de Jesús, hayan oído el nombre de Jesús de mis labios. Que tuviéramos el celo de que nuestros hijos se aprendan textos bíblicos y los reciten al levantarse y los reciten antes de acostarse. Que tengan el celo de que cuando están pasando por dificultades y situaciones difíciles en la escuela o en el trabajo, lo primero que vengan a la casa a pedir a mamá o a papá es: ora por mí porque ya no lo soporto más. Que tuviéramos el celo de Pablo, pero del lado correcto.
Sí. En Hechos capítulo 22 y el versículo 3, Pablo hablando dice: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, hablando de Jerusalén, que era donde se encontraba en ese tiempo, donde Gamaliel me instruyó, noten, con total, ¿cuánto? Total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo. Los judíos eran celosos de su Dios, defenderían a su Dios a capa y espada, apedreaban a cualquiera de ellos mismos, su propia familia, si tenían que, por desobedecer la ley. Y muchos lo hicieron injustamente en algún momento dado. Y Pablo le está diciendo: ese mismo celo que ustedes tienen ahorita, cuando lo estaban interrogando a él, ese mismo celo lo sentí yo. En Hechos capítulo 26, los versículos 4 y 5, Hechos 26, 4 y 5 dice: todos los judíos saben cómo he vivido desde ¿cuándo? Desde mi niñez y juventud, lo mismo que en Jerusalén, que entre mi pueblo. Ellos saben también, y lo pueden atestiguar, que desde el principio he vivido según la norma de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. Okay. Nadie podía acusar a Pablo de no ser un buen judío. Nadie podía acusar a Pablo de no conocer las escrituras. Nadie podía juzgar a Pablo de no ser una persona fervientemente religiosa, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de demostrar que por su esfuerzo en aprender la ley, su esfuerzo en seguir las enseñanzas de Gamaliel y seguir las costumbres judaicas, que por todo eso él podía declararse a sí mismo como el más adelantado de todos sus contemporáneos. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? ¿Qué haría una iglesia con esa pasión por Jesucristo y por la palabra de Cristo en un mundo como el nuestro? ¿Se imaginan? No ir a atar a gente para llevar a la cárcel, ir a desatar a gente para que fuera libre para adorar y servir al Señor. ¿Sí? Imagínense. Esa es la pasión que debemos de buscar, debemos de tener. A los filipenses les escribe en Filipenses 3, los versículos 4 al 6. Filipenses 3, versículos 4 al 6. Dice: aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5, fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, la tribu que a propósito fue de donde salió el primer rey de Israel, así es que había razón para estar orgulloso. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo, o sea, bien apegado a lo que la ley dice. Pablo tenía como los carros nuevos ese foquito que se prende cuando se pasa uno poquito de la línea, ¿verdad? Y empieza a prenderse y me cae re gordo a mí. Porque tengo que correr, me está corrigiendo cada rato. Pablo tenía ese corrector en cuanto a la ley, y en cuanto se poquito, y se volvía a meter. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? En cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Nadie puede decir nada de mí en cuanto al cumplimiento, en cuanto a la justicia que se puede conseguir por la ley. Porque si la ley se puede conseguir por la justicia, ¿saben quién es el número 1 en recibir la justicia de Dios por medio de la ley? Yo mero, era lo que estaba diciendo Pablo. Se estaba haciendo alarde de que si alguien podía decir que podía ser justificado delante de Dios por cumplir la ley, él podía ser justificado delante de Dios por cumplir la ley. De nuevo, qué barbaridad de Pablo, de tener la osadía de decir eso, cuando después dice que por las obras de la ley, les dice a los romanos, nadie será justificado delante de Dios. ¿Se fijan? ¿Se están fijando?
¿Se están fijando el poder del testimonio que está dando aquí? Entonces, la conducta de Pablo antes de su conversión lo había distinguido grandemente en el judaísmo. Y lo había distinguido de dos maneras muy claras. Uno, que guardó minuciosamente la ley y las tradiciones. Y lo hizo mejor que los judaizantes que habían ido a Galacia o al área de los Gálatas a predicar el evangelio diferente que estaban predicando. Porque noten ahí en Gálatas capítulo 6, lo van a tener que leer en su Biblia. En Gálatas capítulo 6 les dice, porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley, porque la circuncisión era lo que estaban queriendo imponerles a los cristianos en el área de Galacia. Y Pablo les dice, porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley, aunque quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Todos esos judaizantes que los quieren convencer, yo soy más judío que ellos. Yo sí puedo decirles que yo he cumplido con todo aspecto de la ley, no tengo ningún problema con declararme yo justo delante de Dios porque he cumplido la ley al pie de la letra. Oh my goodness. Qué bárbaro, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Alguien como Pablo, digo, sin duda tenía el cielo ganado, no habría necesidad de tanta cosa, ya lo había hecho, ya lo había logrado. Entonces, uno, guardó minuciosamente la ley y las tradiciones. Y número dos, persiguió a la iglesia de Dios con el fin de destruirla, haciéndolo bajo la autoridad de los líderes religiosos judíos. Tenía todo de su parte, tenía la ley, tenía los líderes de los judíos. Sí, él ante sus ojos era perfecto, sí, y los líderes religiosos le habían dado todo lo que necesitaba para poder acabar con el cristianismo. Y créanme que Pablo lo hubiera hecho, o hubiera hecho muchísimo daño, pero Dios. Porque Saulo las llevaba todas las de ganar. De nuevo, en Hechos 8, versículo 3. Hechos 8, versículo 3 dice, Saulo hacía destrozos en la iglesia y entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. En en Hechos capítulo 22, los versículos 4 y 5, Pablo hablando aquí dice, pues perseguí, ¿a dónde? A muerte a los de este camino. Yo aprendía y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprender a los creyentes que estuvieran ahí y llevarlos a Jerusalén. ¿Para qué? Para castigarlos. ¿Qué vamos a hacer cuando nos castiguen por nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer cuando nos quieran castigar por lo que creemos? Porque tratamos de predicarle a gente perdida el camino de salvación, que va en contra de todo lo que se está enseñando en todo lugar ahorita. ¿Estamos listos? Cuando digo estamos listos para irnos al cielo, todo el mundo dice amén. Estamos listos para morir, sufrir y morir por aquel que abrió el camino al cielo para nosotros. No los culpo, no es fácil. Si somos honestos, estamos pensando, no sé qué haría. Y si ese es el pensamiento, entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé la habilidad y el poder para decir sí. Estoy listo para no solamente vivir para Cristo, sino a morir por Cristo. Porque yo sé que es difícil. Yo sé. Y no queremos que alguien diga amén sin en realidad haber calculado el costo. Por eso el Señor nos presenta el Evangelio con toda claridad para que calculemos el costo y decidamos si lo vamos a seguir o no.
En Hechos capítulo 26, los versículos 9 al 11, noten lo que dice ahí, es muy importante para lo que sigue. En Hechos 26, versículos 9 al 11, Pablo hablando aquí dice: reconozco haber creído que era que mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10, y eso mismo hice en Jerusalén, con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a probar su muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. No van a huir de mí, no se van a poder esconder. Donde quiera que vayan los voy a ir a perseguir, los voy a ir a buscar y me las van a pagar por ser cristianos. Este es Pablo. Este es Pablo. Y mis hermanos, es importante que sepamos estas cosas acerca de Pablo. Es importante que las sepamos, porque estimamos mucho a Pablo, ¿no es cierto? Lo tenemos en muy alta estima, por las cartas que escribió, por las enseñanzas que dio, lo citamos constantemente. Pero este era Pablo antes de Cristo. Este era Pablo antes de Cristo. Y es importante entonces que sepamos estas cosas acerca de Pablo, porque el saber lo que Pablo era antes de Cristo y lo que Pablo fue una vez que vino a Cristo, le da credibilidad a su predicación del Evangelio. Y comprueba que el Evangelio que él predicaba tenía y tiene el poder para transformar el corazón del ser humano. Eso es lo que verdaderamente hace creíble lo que hacemos aquí. Que entre nosotros hay gente que fuimos muy pecadores. El Señor nos sacó de las alcantarillas, nos limpió y nos lavó y nos salvó y nos transformó nuestro corazón, y ahora por eso estamos aquí. Sí, por lo que Él hizo por nosotros. Sí. Entonces esto le da credibilidad a la predicación del Evangelio, y comprueba que el Evangelio que Pablo predicaba y que se ha predicado a través de los siglos tiene el poder para transformar el corazón del hombre. Porque ahora no solo había aceptado el Evangelio que con tanto celo había rechazado, sino que ahora lo predicaba y lo promovía. La mejor, de nuevo, y más poderosa prueba de que el Evangelio de Cristo es verdadero son las vidas transformadas de aquellos que han creído en Él. Ustedes saben, algunos de ustedes saben que son un milagro de Dios, porque hubo un tiempo en el que rechazaron el Evangelio con todas sus ganas y con todas sus fuerzas, y dijeron: yo nunca voy a aceptar a tu Jesús como Salvador. Lo he oído de labios de hijos a madres: no quiero oír tu cochinada de Cristo. Lo he oído de labios de esposos a mujeres que lo único que quieren es que se salven del infierno. No me vengas a mí con tu Cristo y dile a tu pastor que ya sé que lo único que quiere es dinero y quiere convencer a No me vengas. A mí nadie me va a convencer. Así estaba Pablo. Y ahora estaba predicando el Evangelio. Sí. Entonces nuestras vidas transformadas son de nuevo la prueba más poderosa de que el Evangelio tiene lo que se necesita para transformar a aquellos que han creído en Él. Por eso Pablo, si ustedes se acuerdan, lo estudiamos en Romanos 1, los versículos 16 y 17. Por eso Pablo, después de haberse convertido, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación ¿de quién? De todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, los que no son judíos. Versículo 17: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos estamos aquí que tenemos fe? ¿Cuántos estamos aquí que somos justos? Amén. Por la fe somos justos. Hemos sido justificados y estamos siendo santificados, y no debemos de tener temor de decirlo.
No es hacer un alarde, porque no nos estamos gloriando en nosotros, nos estamos gloriando en lo que Jesús hizo por nosotros. Y sabemos que sin Él no hay justo ni aun uno. Miren lo que Pablo dice en los versículos que siguen. Y ahí está el pero. Ya dio todo su testimonio, todo lo que había hecho, de todo lo que había, cómo habías perseguido a la iglesia y asolado a la iglesia y los quería matar a todos y quería deshacerse de ellos de alguna manera. Versículo 15 comienza con las palabras, pero Dios. Pero ese es el pero más grande que podemos encontrar en la Biblia. Pero Dios. A los Efesios les dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, pero Dios. Sí, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Noten, ahora que Pablo está haciendo la voluntad de Dios y está en sus caminos, se da cuenta de cómo todas las experiencias que ha tenido en su vida de alguna manera han obrado para traerlo a la posición en la que se encuentra ahora. Y se da cuenta que Dios ya desde antes de que naciera, Él ya lo tenía visto como aquel que iba a llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, a los no judíos, para que ellos también pudieran encontrar salvación por fe en Jesucristo. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no es cierto? Cuando venimos a Jesús pensamos, wow, de alguna manera todo lo que he vivido, todas las experiencias que he tenido, de alguna manera son las que me han traído hasta aquí. Y ahora camino con Él, lo conozco a Él, estoy buscando conocerlo mejor, estoy buscando servirlo mejor. Sí, y mi vida ha sido completamente transformada. Sí, mi vida ha sido completamente transformada. Pablo también se da cuenta de que el haber crecido desde niño y como joven siendo enseñado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, sí, siendo enseñado según las normas de los fariseos, que era el grupo que según él nos dice, era el grupo más riguroso de la religión judía. Sí, ahora todo eso que él aprendió, eso lo califica para predicar el Evangelio de Cristo. Cuando yo estaba chavalillo, cuando estaba chiquito, y mi mamá y mi papá nos llevaron a vivir a Los Ángeles. Nos pusieron en la escuela pública, obviamente, y en aquel tiempo no había educación bilingüe ni nada de eso. En aquel tiempo entrabas a la escuela y aprendías inglés o aprendías inglés. Y me acuerdo que empezamos a aprender inglés mi hermano y yo bien rápido, pero mi mamá no quería que se nos olvidara el español. Y cada vez que íbamos a Mexicali a visitar a las abuelas, nos compraba diccionarios y nos compraba enciclopedias y compraba revistas de crucigramas, y todas las Biblias que teníamos en la casa eran en español. Y me acuerdo que me ponía a leer las enciclopedias en español. ¿Para qué español? Si aquí se habla puro inglés. ¿Para qué? Pero cuando vayas con tu nana para que platiques con ella, nunca platico con ella. ¿Para qué quiero el español? ¿Para qué quiero el español? Pasan un montón de años, ¿verdad? Y llego a Calvary Chapel San Diego y tenían un servicio en el cual había traducción al español por medio de audífonos. Ese domingo resulta que el traductor no fue. Y me dicen a mí, ¿sabes qué? ¿Tú eres bilingüe, que no? Pues sí. ¿Te la quieres aventar tú? Pues no sé, y se la riego, pues no hay nadie que lo haga. Pues tú puedes, si la riegas, la regaste. Y me aventé la traducción. Se me hizo tan fácil. ¿Por qué? Porque mi madre me había obligado a leer enciclopedias, a hacer crucigramas en español. Leía la Biblia en español y mi vocabulario, tanto secular como bíblico, era muy extenso. Y pude traducir. Bajé del salón de traducción y las hermanas, 2 o 3 hermanas que habían escuchado la traducción, me abrazaron y muchas gracias, porque finalmente pude entender lo que el pastor está. Y yo me quedé así como que...
Como Pablo, me di cuenta que todo lo que había pasado en mi vida de alguna manera había ahora sido usado por Dios para glorificar su nombre. Debo abrir un paréntesis aquí. Todas nuestras experiencias nos ayudan a llegar a donde Dios nos quiere tener. Pero eso no quiere decir que las cosas malas que hicimos teníamos forzosamente que hacerlas. Porque Dios hubiera cumplido su propósito en nosotros, aun cuando no nos hubiéramos desviado del camino de Cristo, Él de todas maneras hubiera cumplido su propósito. Lo que a mí me asombra es que a pesar de que nos apartamos de su camino, de todas maneras, Él tiene un plan. Y si nos apegamos a su voluntad, Él lo va a llevar a cabo y nos va a usar a nosotros para traerle gloria a su nombre. Ese es nuestro Dios. Porque los dones y el llamamiento de Dios son ¿qué? Irrevocables. Y Pablo, eso es lo que le está pasando. Creció como niño, como joven. Estoy seguro que su mamá lo obligaba a ir a las clases con Gamaliel. Como joven él quería andar allá con toda la raza y no, váyase a estudiar la ley del Señor, váyase a estudiar los salmos, váyase a estudiar los profetas. Y ahora Pablo, una vez alcanzado por el Señor, se va a dar cuenta de cuánto todo eso le va a ayudar a glorificar a Dios. ¿Sí? Entonces la suma de nuestras experiencias antes de Cristo, buenas y malas, y la transformación de nuestras vidas después de venir a Cristo, es el mejor testimonio del poder del Evangelio para transformar vidas. Y es lo mejor que podemos predicarle a la gente incrédula, nuestro testimonio. De nuevo, la segunda parte del versículo 15 y el versículo 16 dice: y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré, noten, a consultar a nadie. O sea, cuando iba Él en el camino a Damasco para llevar a los cristianos que se encontraban presos en Jerusalén, el Señor se le apareció. El Señor decidió que en ese momento Él iba a revelar a su Hijo en Pablo. Y después de haberlo revelado, Él no fue a consultar con nadie. Noten, en Hechos capítulo 22, los versículos 6 al 10, Hechos 22, versículos 6 al 10 dice: pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco, y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije: Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, ahí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Creo que todos nos podemos identificar con Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? Si les preguntara, ¿quién de ustedes cree que su testimonio es similar al de Pablo? Que habría algunos que dijeran: no, es Pablo. Yo no, como Pablo nadie, no podría. Pero saben que nuestro testimonio es muy similar al de Pablo. Yo creo que todos nos podemos identificar con Pablo en esta situación de alguna manera. Porque ¿qué andábamos haciendo cuando el Señor nos alcanzó finalmente? Andábamos haciendo lo que nosotros considerábamos que era lo que debíamos hacer. Andábamos viviendo como a nosotros nos parecía mejor vivir. No andábamos persiguiendo cristianos, los cristianos ni nos importaban. Pero andábamos haciendo todo lo que nosotros queríamos hacer, todo lo que a nosotros nos gustaba hacer. No pensábamos si ofendía a Dios o no ofendía, si lo agradaba o no lo agradaba, si lastimábamos gente o no lastimábamos, si no nos importaba nada. Lo único que nos importaba era nuestra pasión, y a veces esas pasiones eran horrendas, ¿no es cierto? Y de repente nos tumban del caballo. Y algo pasa en nuestra vida. Una enfermedad, la muerte de un ser amado, un hijo que se mete en problemas, una hija que se va desbalagada, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos caemos del caballo. Y en la única dirección que podemos volver la vista es hacia arriba. Y nos cae el 20.
que hemos estado dando coces o patadas contra el aguijón con el cual Dios nos ha estado tratando de llevar al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Nuestro testimonio es muy similar al de Pablo, muy similar al de Pablo en esta área. Pablo dice que no se apresuró a consultar a nadie para buscar una explicación acerca de lo que había sucedido. No fui inmediatamente, ay, ¿qué quiere decir esto? Necesito un profeta, necesito un adivino, No. Noten en el versículo 17 y siguientes, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo puedo ver delante de Dios que no miento. Pueden ver delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y las iglesias de Judea que eran en Cristo no me conocían ni me habían visto. Vean el versículo 23. Solamente habían oído decir: aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir. ¿Y qué hacían en el versículo 24? Y glorificaban a Dios. ¿Saulo? ¿Predicando el evangelio? ¡Gloria a Dios! Hubo fiesta en el cielo cuando Saulo fue tumbado del caballo. Me imagino a los ángeles riéndose. ¿Viste cómo lo tumbó el caballo? Y eso que se creía muy acá. ¿Lo miraste cómo se cayó de puro sentón? ¿Lo miraste cómo volteó su mirada al cielo y dijo, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la respuesta de Pablo fue, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y desde ese momento se puso a predicar el evangelio. Y los que antes habían escuchado que los iba a ir a perseguir, ahora escuchaban que estaba predicando el evangelio y glorificaban a Dios. De nuevo, ¿por qué es importante que sepamos estas cosas acerca de Pablo? Porque quizás hubo un tiempo en el que nosotros tuvimos este tipo de hostilidad en contra de Cristo y los cristianos. Conozco a mucha gente que tienen un corazón muy hostil en contra de Cristo y sus cristianos. No quieren saber nada de Él, no quieren oír nada de Él, olvídanlo. Lo rechazan con todas sus fuerzas y lo odian. ¿Sí? Quizás fuimos ese tipo de personas. Quizás fuimos religiosos de hueso colorado. ¿Han oído religiosos de hueso colorado? Ya sea católicos romanos, y yo sé que me voy a meter en problemas por decir eso, pero también me voy a meter en problemas por decir esto. Católicos romanos o protestantes evangélicos celosos por cuidar la pureza de nuestra religión. Porque tanto el uno como el otro puede caer en una zanja muy difícil de salirse y convertirse en fariseo, convertirse en alguien religioso. O simplemente de nuevo odiábamos que nos hablaran acerca de nuestra necesidad del arrepentimiento por nuestros pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador, porque nunca pensábamos que lo necesitábamos. Y ahora nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos en verdad, ¿no es cierto? Aún después de salvos nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos en verdad. Es importante que entendamos y reconozcamos la experiencia de Pablo, porque la experiencia de Pablo nos deja saber que si ese fuera el caso con alguno de nosotros, así como Pablo fue perdonado, transformado y sigue siendo usado por Dios para traer gloria a su nombre, así lo puede hacer con nosotros también. Porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y ahora el Señor nos da una nueva oportunidad. Y hoy nos da una nueva oportunidad de que si nos hemos desbalagado, volvamos a Él. Nos acerquemos a Él y busquemos hacer su voluntad. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente y vamos a leer una cita más para terminar
en esta mañana. Quiero que la leamos juntos. Y quiero que al leerla reconozcamos que nosotros debemos de buscar poder decir esto también. En Primera de Timoteo capítulo 1, los versículos 12 al 17. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17. Pablo escribiendo aquí dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por cuántos? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Oremos. Padre celestial, te damos tantas gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por Saulo de Tarso, porque todo lo que hizo como Saulo de Tarso, de alguna manera también nosotros podemos decir que lo hemos hecho. Quizás por ser sumamente religiosos, quizás por tratar de ser juez y jurado de todo el mundo, quizás por ser, Padre Santo, alguien que te odiaba y odiaba a tu Hijo Jesús y odiaba a aquellos que habían creído en ti, porque de alguna manera lo que nos interesaba es hacer lo que nosotros queríamos hacer. Pero Dios, tú, Señor, llegó el día en el que decidiste hasta aquí y no más. Y nos tumbaste del caballo en el que andábamos, haciendo lo que creíamos que debíamos hacer. Y del único lugar que pudimos voltear fue hacia los cielos. Y reconocimos nuestro pecado. Y lo confesamos delante de ti. Y nos arrepentimos de él. Y pedimos perdón. Y tú, de acuerdo a la promesa de tu palabra, nos perdonaste. Nos lavaste, nos limpiaste, nos levantaste y nos diste un corazón nuevo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesús, que vino a entregar su vida por nosotros. Gracias por la sangre que derramó como paga por seres pecadores, Señor, como nosotros, de los cuales yo soy el primero. Gracias, Dios, por el testimonio de Pablo después de Cristo, porque nos da esperanza de que así como él, al reconocerte, fue usado grandemente por ti, Señor, para alcanzar al mundo con el Evangelio, así nosotros podemos ser usados por ti para alcanzar nuestra cuadra, para alcanzar nuestra escuela, para alcanzar nuestro trabajo, para alcanzar a quienes tú pongas delante de nosotros, a quienes debemos predicarles el Evangelio. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Y así, con todos los ojos cerrados, todos los rostros inclinados, si hay algo que confesar delante de Dios, si hay que volverse a Él una vez más, ahí donde está sentado, sentada, clame a Él, pídale perdón, reconozca que todo lo que ha sucedido en su vida ha sido con el propósito de llevarlo hasta ese punto en el cual reconoce su necesidad del perdón de Dios y diga: Señor, perdóname. Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Enséñame, Señor, a vivir por ti, en ti, para ti, a traer gloria a tu nombre. Enséñame, Señor.
Enséñame a servirte. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...